¿Qué os ha parecido el texto? A mí me ha gustado mucho leerlo, porque me parece que está muy bien traducido. Y en cambio en la sesión anterior con el texto de Spivak, además de ser tan denso, yo encontré fallos de traducción que lo hacían más pastoso. Este me ha encantado lo que es simplemente leerlo, por el placer de leerlo. Sí. A mí me pareció un texto bastante claro, ¿no? Un texto bastante transparente y realmente es bastante, ¿sabes? Claro. Venía comentando ahora con Hilario, cuando veníamos para acá por el camino, que estos textos de hace siglo, ¿no? donde unifican las ciencias o pseudociencias, ¿no? como bueno, puede ser el marxismo o las teorías de Freud de la psicología, que son parecidas a las mismas que muchos trabajamos en el arte, ¿no? que es mejor trabajar con no profesionales. Es decir, que esa barrera en que se diluyen las cosas y es mejor esos trabajos donde la gente no tiene esas etiquetas, esos corsés de ser de una profesión determinada o encarcelada, ¿no? Y eso es un poco lo que veníamos comentando, que nos ha sucedido la primera parte del texto y que entra en materia en la segunda parte. Un poco lo que veníamos ahora comentando sí, por aquí, por la calle, antes de entrar, ¿no? A ver, ¿qué cosa comentamos por la calle? Además, a mí me parece bastante buen resumen de todo, de gran parte del proyecto de Althusser. No sé si estáis de acuerdo. Porque entra todo el tema de la... Es un resumen realmente de su posición estructuralista, su interpretación estructuralista de Marx y Freud, y entra, llevándoles a un diálogo entre los dos. Y además tiene ese punto que a mí siempre me parece curioso en Althusser de conectar la forma del argumento con el contenido, la manera en que esto se ve en leer El Capital de Althusser, cuando él dice que no solo habla de estructuras, Marx no solo habla de estructuras, pero al mismo tiempo de alguna manera inventa el estructuralismo, es decir, la manera estructuralista de hablar de estructuras. Es una interpretación muy curiosa, es una dice lo mismo sobre Freud aquí. No sé si os convence esa parte del proyecto althuseriano. Sí, bueno. A mí Althusser me gusta, el texto también. Hay un libro de Althusser que compila los textos escritos sobre psicoanálisis. 10 años antes de este texto escribe Freud y Lacan, perdón, Marx y Lacan. Freud y Lacan. El primero es Freud y Lacan, sí. Y está ayudando a Lacan, que ha sido expulsado de la Sociedad Internacional de Psicoanálisis, Sí. a ir a la economía superior a la clase I. ¿Qué le pasaba a Althusser? Y ya en nuestro texto. Pues le pasaba que cuando estaba en fase maníaca, estaba eufórico, entonces perdía los componentes estalinistas y se abría a otras cosas como es el psicoanálisis. Y entonces el psicoanálisis dejaba de ser una ideología reaccionaria, como la consideraba el Partido Comunista francés, y Althusser escandalosamente decía que era una teoría tan válida y tan importante como la de Marx, ¿no? Pero luego Althusser entró en fase depresiva y entonces denigaba el psicoanálisis, decía que no era una verdadera teoría, que le faltaba mucho para hacerlo y le retiraba el carnet de teoría científica porque dispensaba o no carnet de teoría científica a quien le parecía bien. Luego volví a entrar en fase eufórica y otra vez el psicoanálisis le decía la gran cosa. Y entonces en un pasaje contemporáneo de este texto que hoy hemos leído, Althusser manda a los rusos, a la Unión Soviética, un texto que se llama El descubrimiento, que está aquí también, el descubrimiento del Dr. Freud. O sea, el descubrimiento del inconsciente por el Dr. Freud. Ese texto
arremete contra el psicoanálisis porque es una fase decisiva. Y Contra Lacan. de repente dice contra Lacan, claro. Principalmente dice que Lacan Está con Freud y contra Lacan. sí, que se engaña a sí mismo y que engaña a los demás. ¿Sí? Y el texto está muy bien, muy bueno, pero él lo retira. Dice, no, quiero retirar ese texto porque lo hice deprisa y corriendo y está muy mal, no quedó bien. Mentira, el texto es fantástico. El receptor lo cambia por este que hemos leído, pero luego, años después, lo publica sin permiso de Althusser y ese es el escándalo Tiflis. Entonces, claro, Althusser tiene un sí y un no hacia el psicoanálisis en su haber, pero el no quiso retirarlo del mercado, pero salió a la luz sin su consentimiento. Y hay un pasaje que yo he cogido, porque es muy sintomático, aunque, bueno, también focoso por mi parte, en el que dice Althusser, en un momento dado, no en el texto que nos ocupa, pero sí en este contexto, dice: los elementos que se empalman en el discurso del inconsciente a partir del discurso ideológico hacen que el marxismo se empalma con el psicoanálisis. Bueno, yo no sé si es un acto fallido, ¿no? Pero parece que Althusser al marxismo le pone el psicoanálisis, ¿no? Y yo no soy partidario de esos matrimonios, porque a mí lo que teóricamente, no existencialmente, pero existencialmente, lo que me va es el poliamor. Entonces, yo sí creo en el proyecto estructuralista. El proyecto estructuralista consistía en combinar una serie de estructuras, entrelazarlas, porque cada una había descubierto un continente y si se entrelazaban daban cuenta de muchos aspectos de la realidad que desde una sola estructura no se daba cuenta de ello. Entonces no solo habría que unir marxismo y psicoanálisis, sino marxismo, psicoanálisis, antropología con Levi-Strauss, que lo pone a parir aquí Althusser, porque también son estructuralistas contra estructuralistas. Y el problema que tiene el estructuralismo es su dependencia de la lingüística. Eso ha llevado a que el postestructuralismo disolviera las estructuras en el discurso, y ya los discursos son más evanescentes que las estructuras. Y bueno, esa es mi composición de lugar sobre el asunto. Entonces, ¿tú no estás a favor de ese paralelismo que hacen entre los dos campos? Yo estoy a favor de ese paralelismo y más. Eso es, sí, la antropología, todo lo que ha dicho, el paralelismo, después La hay lo de la servidumbre del lenguaje, ¿no? La mitología griega estructuralista, con Jean-Pierre Fernand, etc. Es decir, nosotros con el arte, decir, enlazar todas las estructuras, ¿no? Okay. El arte, por ejemplo, sería un continente teórico que también habría que imbricar ahí. Okay. Somos poliamor a muchas cosas. A mí una cosa me ha llamado la atención sobre el texto, también sobre los aspectos como laterales y tal, pero a lo mejor me he acordado por lo que has dicho de situar el texto en el contexto de su posición política con respecto al marxismo y con respecto también al momento de los partidos comunistas, la relación suya y demás. Me ha llamado la atención, no sé si os habéis dado cuenta, porque en el texto hay dos párrafos que se suprimieron en la versión publicada. Y curiosamente, los dos párrafos suprimidos, hay uno donde había una indicación de que era posible suprimirlo, pero en el otro no. Y los dos párrafos que se suprimen son sintomáticos. Son dos párrafos donde pone al psicoanálisis en posición de enseñar algo al marxismo. Esos son los dos párrafos que lo suprimen. Para mí, o sea, allí donde no sé si él está allí en una conferencia o es un texto que envía o... Por lo que pone ahí, vamos, sí. en la introducción que hay del escándalo Tiflis cuenta que él no fue al Congreso, sino que mandó a la ponencia. Yo lo que he leído ahí tampoco sé más.
que mandó primero el escrito el descubrimiento del doctor Freud, y que eso se lo mandó a varios amigos para que se lo revisaran, y entonces le hicieron distintas críticas que también aparecen en ese libro, que yo no lo he leído. Entonces él, al recibir esas críticas, pues rectifica el texto entero. No sé si es porque no estaba de acuerdo, porque le convencen las críticas que él le había hecho, entre otras cosas porque dice que él no había leído a Freud, que él conocía a Freud de oídas. Eso por lo menos es lo que pone, que él conocía a Freud de oídas. Antes de siempre dijo eso, sobre todos sus autores. Eso es posible. No, dijo que nunca había leído a Marx. Bueno, pues ya En total. Bueno, No, justamente, yo eso dice que no había estado. en la carta Rodinieto lo dice Eso eso. Pues soy un ignorante en teoría freudiana y lacaniana, salvo de oídas, como sabes, y me deshago de admiración ante el número de personas que ahora salvo. Bueno, de todas formas obviamente hay cosas que me interesan. Las interpretaciones que tiene de Freud aquí son muy interesantes. Y en el artículo del descubrimiento de Otto Freud es un halago de Freud totalmente. Se mete por la cara. Y bien, es de lo que lee bien. Bueno, me ha llamado esa atención y lo que es todo el texto, no sabía esas dos fases que aquí estaría en fase maníaca, pero psicoanálisis, la otra es una lectura. Pero bueno, es un texto que tiene el riesgo de volver a indagar sobre un terreno que ya estaba más o menos vedado después de Tanray, y hacer una nueva propuesta. Y la nueva propuesta es interesante. Yo, con respecto a lo de el tema de los estructuralismos o el estructuralismo y tal, yo creo que esta lectura es curioso porque los estructuralistas suelen criticar a otros estructuralistas que incluso no se reconocen como estructuralistas, ¿no? Esto es como algo propio de un estructuralista, es no reconocerse como estructuralista. Para mí todos son estructuralistas y me parece muy bien. O sea, me gustan más los estructuralistas que los post-estructuralistas. Entonces, la lectura, a ver, voy a hacer hay un psicoanalista que dijo que como método de interpretación o la posición justa para hacer una interpretación en psicoanálisis, en una cura, en sesión, era aportar al paciente cuando él había llegado a un lugar y solamente le faltaba dar el último pequeño paso. La interpretación era, después de que él había hecho todo el recorrido, aportar ese broche final, el último paso. Y yo creo que con relación a todo, por ejemplo, una lectura de Freud y de Marx podría ser esa. Aquí no lo coloca como inventores del objeto tal, sino de haber dado un paso, como algo que ya estaba en la época, pero que ellos cogieron y con eso que estaba en la época pudieron abrocharlo de una manera, seguramente, porque si no hubieran sido ellos, podrían ser otros, no se sabe, pero ellos abrocharon algo que ya estaba en la época y le dieron un carácter que se ha quedado así y se ha quedado de una manera imitable. A mí me ha gustado mucho toda la reflexión que hace con respecto a lo que es lo contradictorio dentro de una teoría y demás. Todos los aspectos que hace me parece un artículo precioso de composición, de pensamiento, y mi lectura sería estructuralista de la propia lectura estructural que él hace de Marx y de Freud. Si eso más adelante intentaré desarrollar algo, pero yo creo que se puede mantener, hacer una postura ahora estructural de ese pensamiento de cómo aportan Freud y Marx al panorama en ese momento. Quiero decir, más allá de lo que sería las posiciones, más allá de lo que sería el marxismo o el materialismo histórico, más allá de eso, y más allá de
el trabajo de Freud sobre el inconsciente o cualquier teorización sobre el inconsciente que se pueda hacer. En la línea incluso que apunta al ser del descentramiento del sujeto. Para mí me parece que es muy esencial el darse cuenta de que esa teoría de la conciencia, etcétera, etcétera, hace aguas en un momento determinado en el siglo XIX y cómo ellos son los que dan ese paso para plasmarlo en una teoría, para desmontar todo lo que se había ido construyendo más o menos en Occidente desde Descartes, y ahí ellos lo revientan. Sí. No, yo primero tengo que confesar casi que en una vida anterior fui estructuralista althuseriano. Nadie es perfecto, casi lo tengo olvidado. Entonces he leído esto así como fogonazos de aquello que en su momento... De hecho, a mí me parece que la interpretación que hace Althusser, me parecía, ahora no sé si me parece o no, que ya lo tengo olvidado, que hace Althusser del marxismo era excelente y era la que yo en su momento estudié y defendí como la mejor, porque a mí me parecía más convincente en esto. Y recuerdo haberlo oído a él mismo en la Facultad de Derecho, además diciendo algo bastante parecido a esto, que yo recuerde, y cómo se lo comieron vivo prácticamente todos los izquierdistas de aquellos tiempos, los trotskistas y compañía, porque Althusser era el representante del PC francés y de la idea del intelectual orgánico y de la inserción del intelectual dentro de la lucha del partido y demás, que es lo que quería insistir aquí, que se ve bastante claro en este punto. El debate en aquellos tiempos, que son los tiempos de este texto, era si el intelectual podía participar directamente en la lucha, si había alguna lucha que él pudiera librar luchando, o sea, peleando de verdad contra un enemigo que estuviera, digamos, ahí para ser combatido y para ser incluso derrotado, porque la lucha es la lucha de clases, es estar con los proletarios, con los burgueses, y entonces el que lucha de verdad es el proletariado para conseguir hundir a la burguesía que lo estaría explotando. Entonces Althusser buscó la manera de explicar cómo había lo que él llamaba una práctica teórica, es decir, un terreno en el que pelear aquello que se ve bastante bien claro en lo que se lee aquí, ¿no? Hay una filosofía burguesa, hay una posición burguesa de entender al hombre, de entender el mundo, de entender la historia, y a su vez el intelectual marxista tendría la función de encontrar aquello que tendría que destruir o que tendría que arruinar completamente la imagen de esa filosofía. Lo dice en algún momento muy claro, y lo dice con una claridad que ahora me parece a mí casi enternecedora, que dice, bueno, es que solo en el momento en que te has aliado, hay que leer ahí, que te has afiliado al Partido Comunista, solo en ese momento es cuando puedes sentirte iluminado, lo dice por la cita de Maquiavelo y demás, te vuelves pueblo, te vuelves... No, bueno, yo lo de iluminado lo digo yo, ¿eh? Sí, pero como lo habéis dicho como cita... Sí, no dice iluminado, lo digo yo. Hay un volverse pueblo, un volverse proletario, que es lo que a mí me parece que es lo que dice ahí. Entonces, en ese volverse, que me imagino que en francés dice devenir pueblo, devenir proletario, y solo en ese momento es cuando estás autorizado, sigo diciendo yo esa palabra, la pongo yo, autorizado para entrar en esa batalla legítimamente y a su vez para vencer en esa batalla, siendo ya no un filósofo burgués, sino un filósofo proletario, no un filósofo al servicio de la ideología burguesa, sino un filósofo al servicio de la ideología proletaria e inserto puramente en esa lucha, que es lucha de clases, a su nivel, al nivel de la práctica teórica o al nivel de la teoría, que puede también ser importante. Claro, ahí hay un problema grave, que también quiero después coger la palabra, va a pasar muchísimo, sobre todo con la cantidad de gente que hay aquí, entonces quería ya cerrar todo el asunto. Él lo denuncia muy bien, porque dice, bueno, hay aquí una filosofía de la conciencia que debe naturalmente ser, primero, desvelada y segundo, combatida y derrotada. Esa filosofía de la conciencia sería el hecho de que esa conciencia tiene que identificarse consigo misma, tiene que buscar dentro de esa identificación una visión unitaria
que le permitiría a su vez trasladarse al terreno de la moral, de la política, de la religión, de las ciencias positivas, etcétera, etcétera. Y todo eso es a lo que viene no solo el filósofo materialista, sino a su vez el psicoanalista freudiano a combatir y a derrotar. Claro, el problema está, ya para acabarlo todo, en que Deleuze, en el año 71, escribe el Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia. Y todo esto queda completamente, a su vez, arruinado, en cuanto que identifica el capitalismo, o lo que podemos llamar las formaciones de la burguesía, etcétera, etcétera, lo identifica no tanto con la unidad, sino con el desquicio esquizofrénico. Y el capitalismo no funcionaría por esa especie de reivindicación de la identidad, sino de la destrucción de esa identidad, el esquizoanálisis o la esquizofrenia, etcétera, etcétera. Entonces, y por eso es por lo que en su momento hubo una grandísima batalla entre los comunistas, marxistas, frente a Deleuze, porque Deleuze cambió, Deleuze Guattari, cambiaron radicalmente la perspectiva incluso freudo-marxista, que es más o menos la tradición en la que nos estaríamos moviendo aquí, cuando el capitalismo no tendría nada que ver con la búsqueda y el mantenimiento de la unidad de la conciencia, sino justamente con todo lo contrario, con el desquicie total que permitiría a su vez la subsistencia inapelable del capitalismo. Para mí, ese punto me parece válido. Pero cuando yo estaba viendo el texto, había algo que quería apuntar, señalar. Cuando leo Althusser, ahora me parece increíblemente actual. Cada vez más actual, de hecho. Y hay un momento en este texto en que me aplastó, desde el punto de vista justamente del presente, dejando aparte todo ese debate francés, por decirlo así. Que es el momento en que él es famoso era famoso por oponer contradicción a sobredeterminación. Sobredeterminación es algo que viene del psicoanálisis directamente, que es el trabajo del sueño en Freud. Y él dice que la contradicción hegeliana es demasiado... se resuelve al fin y al cabo en el uno, en lo uno. Y la sobredeterminación abre el campo de como una complejidad infinita dentro de ese uno, que nunca se resuelve en realidad. Y eso es lo más original de ese proyecto. Pero aquí lo conecta con el materialismo dialéctico, que hace muchas conexiones en este texto en concreto que para mí son muy interesantes. Cuando conecta el materialismo dialéctico con la sobredeterminación. Y dice que es dialéctico, es directamente dialéctico. Conecta la dialéctica como tal, como él lo entiende, con la sobredeterminación. Eso me parece un punto súper actual. No sé exactamente cómo describirlo, pero como el tema de la dialéctica, materialismo dialéctico ha vuelto hoy en día con Badiou y Zizek y todo eso, yo veo, dejando aparte de Deleuze, yo veo casi el origen de ese argumento en este texto, que me sorprendió mucho porque en cierto sentido no solo Badiou, pero también Zizek y Laclau tenían que abandonar Althusser para llegar al punto en que están ahora mismo. Entonces veo este texto como increíblemente rico a ese nivel, por no mencionar la formulación que para mí es preciosa del revisionismo aquí, como son ciencias conflictuales y que abren un espacio de conflicto, luego siempre hay la posibilidad de renunciar éticamente o inéticamente a ese conflicto y volver a las figuraciones de lo uno, es decir, la cultura burguesa básicamente, y que siempre hay que luchar contra ese revisionismo. Entonces esos puntos me parecen absolutamente actuales y originales. Simón, bueno, sí, Simón y luego Javier. Es que como te interviní tampoco me gusta intervenir demasiado. Bueno, es que antes de
digamos, lo que aquí plantea Husserl es genial, es importantísimo y está todavía por hacer, está haciéndose. Sí. Como bien has dicho, lo está haciendo Zizek, Cao, gente así, y lo están haciendo muy bien, pero ya se hizo. Se intentó el llamado freudomarxismo, contamos con Erich Fromm, que lo que hace es poco más que un poco más arriba que libros de autoayuda, y luego dos tipos muy interesantes, Wilhelm Reich y Herbert Marcuse. Estos dos también unían psicoanálisis y marxismo, hicieron cosas que estuvieron muy bien, sobre todo Wilhelm Reich, hasta que se le fue la olla, inventó el orgasmatron y dio los UFOs. Eso le pasó en una época. Entre tanto, hizo Psicología de las clases del fascismo o, ¿cómo se llama el otro libro que tiene? Materialismo dialéctico y psicoanálisis. Y son dos cosas muy buenas. Hay muchas relaciones entre psicoanálisis y marxismo que son meridianas, son actuales, están vigentes y hay que desarrollar. Sí, pero era muy abierto, era abierto, pero no lo suficiente. Claro, no puede ser tan abierto que se te cuelen los UFOs, pero sí puede ser suficientemente abierto como para que se cuele Wilhelm Reich hasta cierto punto y no liquidarlo como hace aquí en este texto en dos líneas. Pero tú no aceptas lo que dice aquí, que a mí me parece muy legítimo, del problema de la identidad del objeto, que todos esos pueblos marxistas básicamente creen que están tratando con la misma cosa. Y Althusser separa claramente marxismo y psicoanálisis, pero dice que tienen una misma estructura ontológica, por llamarlo así, que puede darse, pero no pueden transmitirse directamente los conocimientos, los saberes. Claro, pero es tramposo porque el revisionismo digamos, la acusación de revisionismo es una fórmula estalinista de expulsión del partido. Y entonces, eso es malo. Eso es malo, claro. O sea, ¿habéis expulsado a alguien de Cruz de alguna vez? No, pero tu cruz es diferente, eso no es un Es una pregunta que no voy a hacer. Sé que se han ido por la web. Pero cuando escucháis a gente de Podemos, los intelectuales orgánicos de Podemos, no pecan de revisionismo. Lo dejo ahí. Javier, Ernest y José Luis. Yo decirle a Isidro que yo estaba también cuando estuvo hablando a José, pero yo estaba con los izquierdistas que daban formatos. Todo lo que yo me parece muy interesante, lo que ha hecho Zacarías, de eso me gusta mucho lo de que en el seno mismo de esa teoría o de esa concepción esté el conflicto, ¿no? Eso me parece muy rico y que está muy bien. Pero hay cosas que me parecen un poco cogidas por los pelos, ¿no? Cuando dice que ambos son materialistas y dialécticos, dice, si la tesis mínima que define el materialismo es la existencia de la realidad fuera del pensamiento o de la conciencia, eso está bien cogido por los pelos, porque las relaciones de producción es evidente que puedes objetivarlas y están fuera de lo que puede ser el pensamiento o la conciencia de la realidad, pero el inconsciente, y yo no lo veo de igual manera separado de la conciencia y del pensamiento, como pueden estar las relaciones de producción de cómo uno las ve. O sea, hay una objetivación ahí que a mí me parece que no está tan clara. El inconsciente estaba entramadísimo con la conciencia, yo pienso, vamos, y de suyo hay una especie de relación muy turbia ahí, ¿no? Y para mí eso está muy cogido por los pelos. Luego, claro, hay otros factores que aquí no se hablan, pero que a mí me escandalizan, ¿no? Por ejemplo, el tema de que hay que ser militante y hay que tomar partido, y hay que tomar partido currando, no como intelectual, sino currando, como son 4 años que dice aquí que se pasó más currando, y que por supuesto esa toma de partido es la toma de partido por la verdad, porque aquí hay un momento determinado en que dice la lucha de clases del proletariado que transforma sus posiciones anteriores y le permite, y lo pone con cursiva, ver. O sea, hay también un dogmatismo totalmente, para mí, absolutamente trasnochado, ¿no?
solamente quería hacer pero a veces se basa en un conflicto. Sí. Eso es clave, ¿no? Sí, pero que quiero decir que yo no veo así la vida, quiero decir, la lucha entre proletariado y burguesía como punto de referencia para estructurar toda la teoría, y en la que hay que tomar partido, y además hay que tomar partido por la verdad, que es lo otro, todo eso a mí me suena fatal, la verdad, pero bueno. A mí me gusta la idea de ver, me encanta esa palabra ver, cuando usa la palabra ver, porque es como, sí, solo ves desde tu perspectiva teórica, dependiendo de en qué lado del conflicto estás. Eso es precioso, muy actual, no veo ninguna razón de revisar ese. Sí, es que además está jugando, perdón, disculpa, ver es la teoría. O sea, el theorein griego es ver. Entonces, que se ha subrayado, es que está diciendo, es cosa de la teoría. Ernesto. Sí, pero yo lo que pongo en duda es que la toma de partido es la que te permita ver. Eso es. Yo justamente iba a intervenir porque yo sí que creo que la posición es lo que te permite ver, y es que también lo puedo decir por la práctica de si uno habla con gente que se considera marxista, pero que decir que nunca ha estado en una manifestación o lo que sea, pues en realidad se puede haber leído todos los volúmenes del Capital, pero de marxismo no habrá contenido. Además es que eso se puede palpar realmente. Yo creo que sí. Además me gustaría, yo creo que también una cosa que estoy en contra de lo que se ha dicho, yo creo que el materialismo histórico y el psicoanálisis son particulares. O sea, yo no estoy de acuerdo con lo que se ha dicho que hay que tener en cuenta todo tipo de ciencias. Para mí no. O sea, para mí el psicoanálisis y el materialismo histórico son una ciencia porque tiene un cuerpo teórico elaborado, no es un conjunto de cosas empíricas. Entonces, por ejemplo, o sea, hoy en día realmente ciencia es cualquier cosa. Ahora se habla de data science y, no sé, ciencias sociales. Cualquier cosa es una ciencia, pero yo no estoy de acuerdo que cualquier cosa es una ciencia. Entonces, yo eso, en primer lugar, creo que sería, eso me parece un punto interesante a debatir, si cualquier elaboración un poco sintética de conocimiento empírico, si eso es una ciencia. Yo creo que no. Y yo creo que eso es un punto importante. Y lo que también quería decir que justamente lo que plantea aquí, yo sí que creo que es una cosa nueva y no lo veo yo en otro tipo de ciencias. O sea, el tema de que no sea, a veces sea un poco más complicado ver el carácter objetivo del marxismo, del psicoanálisis, yo creo que efectivamente tiene que ver con la ideología dominante, la ideología burguesa, y que se ha tenido que, o sea, para conocer, sí que se ha tenido que romper con toda una serie de cosas. O sea, yo lo veo que es así. O sea, en tanto que, por ejemplo, que sí, ya se había, tampoco estoy de acuerdo que Freud y Marx simplemente pusieron el punto de la I, que sí que lo habría hecho otra persona si no hubiesen estado ellos, estoy de acuerdo, pero yo creo que sí que hicieron vamos, o sea, me parece que fueron unos genios y que eso no quita que el conocimiento sea colectivo. Yo creo que sí que tuvieron que y eso, o sea, a lo mejor ahora me voy un poco por las ramas, pero yo creo que esto está también relacionado con que el proletariado no tiene un modo de producción propio, y entonces no es como la burguesía, que sí que trajo revoluciones científicas, pero que a su vez tenía un modo de producción propio. Eso no es el caso del proletariado. Y yo, por ejemplo, no veo otro caso similar al psicoanálisis o el materialismo histórico en otro tipo de ciencias, o sea, que yo no llamaría ciencias. Dos cosas más que quería plantear. Una, no estoy de acuerdo con lo que decías de lo de la fase maníaca y demás. O sea, seguramente a lo mejor lo decías un poco jocosamente y en parte a lo mejor de verdad. Yo creo que el problema que tenían Wilhelm Reich y Althusser que eran gente que veía, digamos, la verdad, pero vivían unas contradicciones muy fuertes. O sea, porque yo creo que especialmente Reich, porque los marxistas veían el psicoanálisis como, los marxistas entre comillas, digamos, dogmáticos prosoviéticos lo veían como algo que no era materialista o que no les encuadraba, entonces lo rechazaban. La burguesía también rechazaba el psicoanálisis, por lo tanto, gente como Wilhelm Reich estaban ahí, pues yo sé que quién les apoyaba, o sea, ni los tuyos, ni los y contra y tal. Entonces,
Yo creo que es más el problema de que Althusser también estaba en el partido que no era realmente marxista. O sea, él tiene un texto que es extremadamente bueno donde defiende la dictadura del proletariado, la dictadura como un problema de que cualquier Estado, o sea, es una dictadura y una democracia a la vez. O sea, él tuvo que defender una serie de la teoría marxista en contra de su propio partido. Yo creo que esto te crea un conflicto a cualquiera. Y lo último que quería plantear sobre el revisionismo que hay, bueno, yo veo el revisionismo y creo que así también lo ve Althusser como el problema de, digamos, el enemigo en tu propia casa, pero no lo veo como tú lo planteas claro, tú puedes verlo desde un punto de vista, si eres no eres un comunista, no eres un revolucionario, pues cualquiera que esté en contra tuya, digamos, eso ya es revisionismo. Entonces, claro, eso es, pero yo no vería el revisionismo como cualquiera que dude de mi verdad, sino yo vería, pues, estoy de acuerdo con lo que plantea Althusser, que es, digamos, las posiciones contrarias a la teoría, pero que, digamos, que se visten como si fuesen de tu campo. José Luis. Pues yo estoy me simpatizo bastante, ¿no?, con las posiciones estructuralistas que habéis mencionado antes. Lo que pasa que el texto me parece que las lleva a un extremo casi omnipresente y revolucionista, que me sorprende precisamente que lo hayáis visto muchos de vosotros y vosotras como que niega, como que abre, como que no cierra, como que a mí me parece bastante, o sea, ¿cómo decirlo? Yo casi estaría un poco, creo, en la línea que ha comentado el compañero, o sea, por ejemplo, no sé por dónde empezar, pero Warren Buffett, pues claro que es consciente de que hay misas de clases, o sea, vamos a decir que la ideología burguesa no es consciente del conflicto. Otra cosa es que se cuente el cuento de que no hay conflicto y que intente que el proletariado no se lo crea, pero vamos, ¿cómo no va a ser consciente de que hay conflicto? A mí me parece que este texto presenta una serie de dogmas, o sea, casi me parecía que estaba leyendo, o sea, yo no sé, ¿no?, pero era como la doctrina oficial del Partido Comunista Ruso, ¿no? O sea, un materialismo histórico simplón, tosco, en fin, donde parece que todo está sobredeterminado por estructuras, bueno, sobre está un poco sobra, ¿no?, determinado por estructuras, donde, no sé, casi el estructuralismo parece ser un espejo del positivismo burgués, juega a mi entender en este texto un poco el mismo papel. Yo no estoy muy seguro de que en los textos de Marx y los de Freud no encontremos otras perspectivas. O sea, yo, por ejemplo, reducir, como parece en ciertos momentos, todo el derecho, porque esa es mi impresión el derecho, la moral, a pura ideología burguesa, yo, en fin, no sé si Marx estaría de acuerdo, ¿no? Igual que tampoco tengo muy claro que Freud, claro, pues también tiene sus momentos, ¿no? De repente se ponía positivista y otras veces se ponía literato, pero yo tampoco estoy muy seguro de que, o sea, porque al final, por ejemplo, te dice que hay distintos tipos de inconsciente y no solamente existe el inconsciente. Entonces, no sé, me parece un texto bastante dogmático y revolucionista en estos aspectos. Por lo demás, es decir, si lo limas un poco y lo suavizas un poco, me parece fantástico, pero es que las lleva a una cuestión, a unos puntos que me parecen bastante, o sea, me parece que a lo mejor en su momento tuvieron sentido, pero hoy día me sorprende que os haya sorprendido por la apertura de miras y el no cerrar las cosas y el no cerrarlo en el uno, cuando me parece que eso es justo lo que tiende a hacer el texto. Okay. Sí, bueno. No, yo en principio también me ha sorprendido un poco lo que tú has comentado, que el texto haya sido bien admitido en general en este círculo, cuando yo aquí he oído cosas también muy distintas. A mí sí me parece positivo el texto y me parece bien, aunque también tendría mis contradicciones. Yo estaría de acuerdo en la idea de que la crítica que le hace al freudomarxismo existente en ese momento es precisamente lo que tú has dicho, ¿no? Que lo que dice aquí, que no coinciden marxismo y psicoanálisis, no pueden coincidir en el objeto, puesto que tienen un objeto completamente distinto. Lo que sí, es decir, ontológicamente no, pero lo que sí que pueden coincidir y en lo que pueden no ya coordinarse, sino de alguna manera cooperar en un descubrimiento de una determinada verdad,
es en la perspectiva en la que se aborda, con la que se abordan los objetos. No es el objeto en lo que coincide, sino es en la forma de mirar los objetos y en la posición que se adopta ante el objeto. Es decir, sería una posición contraideológica, por decirlo de alguna manera, y utilizando la misma terminología althuseriana, ¿no? Yo también, me pasa un poco como Isidro, que también conocí el marxismo que yo aprendí, también fue un poco althuseriano. Yo estaba también escuchando, yo no sabía que había hasta aquí en Madrid Althusser, yo lo oí en Granada, en el año 76, o sea, hace mucho tiempo de eso, pues sería el mismo año seguramente, que dio una conferencia aquí y otra en Granada. Pasó mucho tiempo en España, ¿no? Mucho tiempo de eso, sí, hace mucho tiempo de eso. Y se llamaba, la conferencia aquello, que además luego se editó, se llamaba La transformación de la filosofía, y justamente de lo que hablaba era del papel del intelectual, que era un poco lo que decía Isidro, el papel del intelectual en la lucha de clases, y hablaba cómo la filosofía tenía que ser como la lucha de clases en la teoría, justamente porque la teoría era una manera de, no era, digamos, era como una división del trabajo, ¿no? Aunque efectivamente, como señala aquí, él también estaría de acuerdo que para que el intelectual pueda intervenir en esa lucha de clases de una manera efectiva, tiene que mirar desde el pueblo. Eso no quiere decir que se tenga que ir a trabajar en la zafra, como se podría pensar o como se podría intuir en algunos, o se podría interpretar en algunos sentidos, sino mirar y ver desde la posición no del subalterno del que hablábamos el otro día, sino del proletariado desde este punto de vista, o del que habla aquí. A mí lo que me parece interesante de este texto, sin embargo, es el descentramiento que hace el sujeto, que eso me parece, y que está tanto en el marxismo como en el psicoanálisis, que ponga de manifiesto eso, que a lo mejor no lo descubre él, evidentemente, seguramente otros lo hayan dicho ya antes, pero bueno, es algo que se ponga en evidencia, y además desde dos saberes que son tan rupturistas en su propio campo, que se ponga en evidencia que tanto uno como otro rompen con la centralidad del sujeto, tanto del sujeto como dueño de su destino, que sería la perspectiva esa de la idea del progreso ilustrado que se nos hizo creer, de que el sujeto podía controlar la historia y era el que hacía la historia, etcétera, etcétera, que eso es lo que rompe el marxismo desde mi punto de vista, como la idea del sujeto consciente que se ha construido desde Descartes y que es el que tiene una determinada visión. Y la ruptura de eso también no solamente la hace Freud, antes la había hecho Nietzsche, evidentemente. Eso está claro, es decir, no es tampoco haciendo, está tampoco abre, pero desde otro punto de vista. Pero si descentras el sujeto, ¿cómo puedes seguir hablando de sujeto proletario y sujeto burgués? Porque una cosa es el sujeto entendido como una unidad y otra cosa es el sujeto como dueño el sujeto del inconsciente, que yo lo interpreto, pero yo interpreto que el sujeto del... Las clases son sujetos. Sí, pero no... Claro. Pero no en el sentido tradicional, claro. No como el individuo. Pero las clases están en lucha. Y si están en lucha, no hay un sujeto que dirige, sino que siempre hay un conflicto. Si el sujeto, al descentrar el sujeto, yo me refiero a que el sujeto está en conflicto continuo, igual que habla aquí de las ciencias conflictivas, es el sujeto que está en conflicto, igual que de la misma manera... Eso no es descentrar el sujeto, es duplicar. Bueno, si lo puedes llamar de esa manera, yo creo que se puede interpretar de otra forma, no lo sé. Yo lo llamaría, descentrar el sujeto, yo lo que quiero decir es quitarle la posición de dominio. Y de dominio como de dirección, porque hay alguna... es sin sujeto. Y el principio del estructuralismo es que no hay sujeto. Pero no hay sujeto que dirija, porque los sujetos están en conflicto dentro de la estructura. Y eso es lo que yo entiendo del psicoanálisis. Es el inconsciente. Yo no creo, como decías tú antes, que es materialista porque el inconsciente no está fuera del pensamiento. Es que yo no creo que yo no creo que hay psicoanalistas que saben mucho más que yo de esto, desde luego. Pero de lo que está hablando, que es materialista, es porque el inconsciente está en contra no en contra. No es ni puede ser reducido al consciente. Ni la cura es adueñarse del inconsciente, que el inconsciente se adueña del inconsciente y que lo elimine. Es decir, eso no es, por tanto, el inconsciente sí que está fuera del consciente y está en conflicto con. De ahí donde yo hablo a lo mejor no utilizar el término, a lo mejor no es el más adecuado, pero sí que es una forma de eliminar
la posibilidad de que haya un sujeto que domine, que controle. Ni la historia está controlada por un sujeto como se pensaba en la Ilustración, que es la idea del progreso, ni el sujeto es un sujeto unitario propio que controla y domina y se domina a sí mismo, que es el sujeto del conocimiento que se establece de Descartes. Entonces, esa es la idea que yo veo, que a lo mejor no está bien expresada, como yo lo he dicho. ¿No? La estructura sustituye al sujeto. Claro. Pues, pero la importancia del estructuralismo visto de esta manera, bueno, pero la importancia aquí es la brecha. Exactamente. Yo no hablo de conflicto. Simplemente la simple duplicación, es la brecha, esa es la revolución estructuralista que esa definición conflictual de las ciencias cristianas. Pero bueno, tenemos varias palabras perdidas, entonces si podíamos hacer intervenciones relativamente cortas sería fantástico. Zacarías, Isidro, Javier, Ernesto, Teo. Estamos entrando en materia muy interesante. Yo creo que hay una especie como hay gente como Marx y como Freud que son capaces de hacer un pasaje. Althusser señala mucho ese movimiento de cambio, de poderse salir de una posición. Althusser señala una posición ideológica que es una lectura de la realidad. Entonces, se hace una lectura determinada de la realidad, todo el mundo la hace, pero esa lectura de la realidad, esta gente se da cuenta, y es la lectura estructural que tiene, de darse cuenta de que es una lectura cargada ideológicamente. Entonces, se trata de salir de ahí, de hacer un pasaje hacia otro sitio que permita mostrar la estructura que está en juego. La estructura que está en juego no puede ser fijada. Entonces, del lado de los sujetos sería el tema del descentramiento. Pero ese descentramiento es a todo. Entonces, porque precisamente la ideología lo que intenta es centrar, vía, por ejemplo, sobre la conciencia, etc. Entonces, ese descentramiento abarca todos los ámbitos. Entonces, esa lectura estructural lo que hace es introducir esa idea de descentramiento que no puede ser centrado. Entonces, no se trata, a partir de ahí, de que haya dos sujetos o dos posiciones simplemente enfrentadas, sino que esa problemática ya va a ser inherente en lo que se crea nuevo, como llámese una nueva ciencia marxista, una nueva ciencia psicoanalítica, llámese lo que sea, pero aquello que vamos a llamar a partir de eso una nueva ciencia, vamos a intentar, la tendencia será ideológica otra vez, a montar otra vez un sistema unitario de eso. ¿No? Lo que se trata es permanentemente... Claro, exactamente. Entonces se trata permanentemente de desmontarlo con vistas a lo que Althusser llama mantener esa verdad, mantener esa mirada con respecto a algo. Entonces, no perder el norte. Entonces, el tema es que estos nuevos sistemas siempre están sujetos a este tipo de lucha interna, de revisionismo, para intentar otra vez llegar a ese tipo de unidad o lo que sea, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que permanentemente revisar. Entonces, cuando se dice, no, el inconsciente es esto, es lo otro, no. Freud abre una vía por la cual el inconsciente es distinto a lo que se había pensado hasta entonces, y eso no puede ser tampoco fijado. Entonces, él sigue investigando y elabora modelos teóricos haciendo de la clínica, lo primero es la clínica, entonces va elaborando modelos teóricos que nunca pueden ajustarse a lo que es en realidad la clínica, porque se trata de poder mantenerse sin una ideología a mirar lo que hay. Entonces, tener el valor de mantenerse sin una ideología a mirar lo que hay. Un movimiento que para el ser humano es como imposible por naturaleza, porque lo que tenemos que hacer es ponerle, taparle con una veladura, con una fantasía y tal, todas esas cosas. Entonces, por eso es un movimiento infinito. No hay una teoría del inconsciente que pueda ser definida. No hay un corpus de psicoanálisis. No hay una ciencia psicoanálisis. Sería no hay una verdad. Entonces, es un mecanismo de pensamiento de poderse mantener, lo llamamos, frente a un real que no puede ser subsumido
y poder dar cuenta de él de una manera o de otra. Pues de ahí se van elaborando distintos modelos teóricos. Una cosita más. Yo, para explicarle un poco a Isidro, para que vea un poco más, con respecto a lo de Deleuze y demás, yo no veo tanta contradicción ahí con respecto a la postura de Althusser. Sí, lo que has dicho, pero la lectura que hace Deleuze del capitalismo a mí me parece muy acertada y no la veo contradictoria con lo que dice Althusser. O sea, yo creo que como que es otra historia distinta. Una cosa es la descripción, ¿sabes? O sea, una cosa sería el aspecto ideológico que promueve el capitalismo, el neoliberalismo, lo que sea, de una lectura única de la realidad. Por ejemplo, se puede hacer de todo. El futuro está en sus manos. Las lecturas, o sea, la estructura del capitalismo puede ser totalmente esquizofrénica porque se basa en ir a por un objeto. Entonces, en realidad, el psicoanálisis sería el dominio de las pulsiones parciales en juego. Entonces, eso es esquizofrénico. ¿Vale? Entonces, bien, aunque esa sea la descripción correcta, más o menos, del capitalismo, lo que promueve a nivel ideológico no es para nada esquizofrénico. O sea, promueve, sería una conciencia única, un modelo único. Entonces, ahí yo no lo veo contradictorio con Althusser o con la lectura que hace Althusser. Aunque no entra para nada en lo de Deleuze, ya intentará con el materialismo aleatorio. Ahora, pues vale. Luego Javier, Ernesto y Teo, así que no, tenemos cola. En el caso, pues no vamos a llevarlo ahí, yo solo quería indicarlo en cuanto a que me parece que sí que plantea una posición radicalmente contraria Deleuze o de Althusser, lo tengo que decir, fundamentalmente porque Deleuze cree encontrar en la esquizofrenia, en el modo por el cual se produce, se actúa o se hace o se pone en marcha la esquizofrenia, la explicación de por qué el capitalismo no solo no desaparece, no solo no puede ser eliminado tan sencillamente, sino que ha encontrado ahí el modo para proseguir indefinidamente. Justamente basado en esa especie de superficie de desquicie por el cual él, más allá de lo que genere ideológicamente, de las prácticas o de los modelos que puedan ponerse ahí, pero ha encontrado ahí, digamos, la fuente de la supervivencia y, sí, según lo que les dice, para siempre, en un sentido que tampoco hay que tomar muy en serio, pero bueno, sí quería decir que claramente está en otra parte desde mi punto de vista. A mí sí me parece que sí merece la pena insistir en algo que dice el texto, a ver si eso va encaminado o no va encaminado. Quiero decir, y sobre todo porque aparentemente es un debate antiguo y sin embargo no es nada antiguo, en cuanto que está ahora mismo presente. O sea, antes habéis citado el libro de Jorge Alemán, que incluye neoliberalismo por un lado y subjetividad por otro lado, con lo cual estamos probablemente en el mismo conflicto, viendo el papel del sujeto dentro de un modo de producción, de un sistema económico, a ver cómo se explica eso. Con lo cual, seguramente el debate está todavía no solo en la mesa, sino buscando encontrar modos para explicarse. Entonces, en el caso de Althusser, el debate se plantea de una forma muy radical, muy clara, y que conviene seguir. Y es, Althusser da por hecho que en el estado en que se encuentra la lucha de clases, la ciencia, en términos amplios, tiene un papel. Es burguesa. Hay ciencias burguesas. No hay ciencias proletarias. Hay ciencias conflictivas. Quiere decir, ciencias que crean conflicto con esas llamadas ciencias burguesas, que a su vez sí hay que decir. O sea, esas llamadas ciencias burguesas o el carácter burgués de esas ciencias fue laminado. En los años 70, laminado. Nadie, después de, digamos, esta manera, este ataque frontal que se produce, nadie va a defender ese punto de vista porque fue radicalmente superado por los ataques que se le hacen, digamos,
por el ejercicio del conflicto. Lo que sí es complicado es saber de dónde viene el conflicto, en cuanto que Althusser parece que solo comprende o solo incluye dentro de las ciencias conflictivas, si es que podemos llamar ciencias a eso, porque ya eso ya era un problema en su momento, porque estás utilizando la misma palabra para hablar de dos cosas que no tienen el mismo alcance, que no tienen el mismo contenido, que es la palabra ciencia. Pero bueno, supongamos o pongámoslo ahí, que son, por un lado, el materialismo, concretamente el materialismo histórico, porque Althusser desprecia absolutamente el materialismo dialéctico, aunque mantenga la dialéctica, pero no hay el llamado materialismo dialéctico, y por otro lado, el psicoanálisis de Freud. El psicoanálisis de Freud, además, el más puro, el más original, aquel que toma en cuenta la posición del inconsciente y la manera en que se manifiesta el inconsciente, fundamentalmente, además, en un terreno que es muy apreciable y que él mismo no desarrolla demasiado, y seguramente que es el que más interés pudiera tener para tirar del hilo, que es el tema de la represión y de cómo se las apaña el inconsciente con esa historia. Pero el problema está en cómo se genera ese conflicto y, sobre todo, quién autoriza a esas ciencias conflictivas a ser conflictivas. Y ahí es donde está un problema, en realidad, aparentemente fácil incluso de desmontar, pero no superado, que es que tienen que ser educados, tanto el materialista por un lado, como el psicoanalista por otro lado, tiene que ser educado, que es la palabra que utiliza además en el párrafo, que seguro que para el propio Althusser era muy conflictivo, el párrafo este que aparece en unas ediciones, desaparece en otras ediciones, donde aparece dos o tres, donde aparece la palabra ver, donde aparece la palabra educar, y pues lo dice clarísimo. Al materialista histórico tiene que educarle la clase obrera, y al psicoanalista tiene que educarle la histérica. Y bueno, pues ahí hay mucha tela que cortar, justamente porque tiene unas bases muy curiosas el conflicto. Javier, Ernesto, Theo, José Luis. Eran varias cosas. Una es que, a ver si se puede entender, o sea, el marxismo y el psicoanálisis son burgueses a tope, los dos. O sea, ellos han descubierto una herida y están ayudando a suturarla. Y el capitalismo está muy agradecido a ello. Por una parte la histérica y por otra parte la clase obrera. Si es que se puede hablar de clase obrera, que yo no sé, pero aquí da la sensación que la gente todavía se cree el rollo de la lucha de clases. Pero si la lucha de clases es la base de la teoría marxista, porque es la piedra angular, y estamos como estamos, aquí está pasando algo. Quiero decir, hay una simplificación muy grande con el homo económicos. Relaciones de producción, las relaciones de producción, las fuerzas productivas, todo eso está en la base. Esa es la economía. En eso fue lo que más trabajó él. Apuntó otra gente como Jakubowski o como pudo ser también Lukács, el joven Lukács, por supuesto, lo desarrollaron el tema de las superestructuras. Pero curiosamente es el tema de las superestructuras el que ha ganado la partida. El ser pobre o rico es bastante, no tiene mucha importancia. Quiero decir, en las sociedades desarrolladas occidentales, a la hora de tomar un partido en la vida, político o del tipo que sea. La clase obrera vota partidos revolucionarios, vota partidos conservadores, vota partidos de extrema izquierda, de extrema derecha. Cada vez más las cuestiones ideológicas son las que determinan. Eso es lo que yo pienso. Más que la pura infraestructura, no estamos hablando de una división en el mundo entre países desarrollados y no desarrollados. Hablo solo del mundo occidental, ¿no? Nada más. Y en ese sentido tengo la sensación de que el psicoanálisis, o al menos su campo de acción, que es mucho más el individuo, como te dice aquí él, aunque se podría también hablar, algunos como Juno, tal, de un inconsciente colectivo y tal, pero bueno, que es más el individuo, es como que le ha ganado la partida, porque todos los discursos parece que intentan ir al filo por ahí. Pero cuando se llega al tema de los grupos sociales, ¿qué operatividad tiene hoy el concepto de lucha de clases para poder entender lo que está pasando? Y luego, respecto a lo que tú decías, Zacarías, de que conceptos como el inconsciente o todos estos simplemente abren un camino, hay que estar constantemente replanteándose y tal, estoy de acuerdo contigo, pero también es un poco curarse en salud, porque cualquier tipo de concepto, no digamos más, si vamos a los marxistas, tiene que tener un mínimo de algo fijado para poder ejercer de militante,
porque ejercer de militante, como exige Althusser, de algo que está en permanente movimiento, no lo veo. Yo no lo veo. Yo quería hacer un comentario breve, que yo creo que para Althusser y en parte por la influencia de Mao, creo, en Althusser, la ideología es un elemento irreductible, él no, ¿sabes? Siempre está ahí. Incluso la lucha sobre lo real y la lucha contra el revisionismo nunca termina. En realidad, nunca está, incluso en la sociedad comunista hay antagonismo. Eso es una cosa que se olvida hoy en día, pero siempre es una lucha ideológica, que tiene una forma ideológica. Los elementos son irreductibles, ¿sabes? Lo dice Mao en su ensayo sobre contradicción, que me parece que sería un ensayo interesante para leer aquí, por cierto. ¿Estás de acuerdo? Sí, porque la gente hoy en día actúa como la clave inventó el concepto de carácter constitutivo de la ideología, pero leer a Mao en 37 es casi como leer a Hegemonía y Estrategia Socialista, pero bueno, me parece. En esto, yo creo que además la clave está falsamente llamado post-marxista, porque en realidad yo lo pondría como pre-marxista junto con los anarquistas y los socialistas utópicos o socialdemócratas. ¿Para qué sirve la lucha de clases? Yo creo que no se puede entender absolutamente nada, cero exacto, o sea, ni siquiera un épsilon de lo que pasa en España, de lo que pasa en el mundo sin partir de la lucha de clases. Claro, o sea, si uno tiene una visión de que las clases son el proletariado y los burgueses, pues claro, entonces no vas a entender absolutamente nada, está claro. Uno tiene que partir de que vivimos en la fase superior del capitalismo, que estamos en el imperialismo, que ahí está el hegemonismo, está Estados Unidos, etc. Un análisis simplón, pues claro, no vas a entender nada. Pero yo, desde luego, creo que la lucha de clases es un concepto completamente vigente y que está ahí. Con lo que se ha dicho antes o sea, yo entiendo a lo mejor porque uno lo ve un poco que no se llega a poner de acuerdo que es importante la militancia para entender. Yo me leí un texto de Althusser, no me acuerdo cómo se llama, donde él también se autocritica que al principio cuando entra, o sea, digamos, sobrepasa un poco ese aspecto, que piensa que tiene que ser el más obrero de todos y tal, y que luego pues ve que realmente, bueno, pues que lo que es más inteligente, lo que es mejor es si utilizaríamos sus capacidades intelectuales para ayudar a la causa, digamos. O sea, que tampoco es que lo más importante es que seas, o sea, no veo a que Althusser sea un obrerista, que si no eres obrero, si no tienes callos en la mano, no tal. Yo, a ver si puedo ser más rápido, yo sí que creo que el psicoanálisis es materialista, aunque yo no sé demasiado del psicoanálisis, pero la cuestión es que todo es materia en un sentido de categoría filosófica y es independiente de voluntad, de tu voluntad. Joder, y el inconsciente más independiente de tu voluntad, imposible. Y que se rige por leyes objetivas y que se pueden conocer y que se pueden transformar. Eso para mí es el materialismo en esencia. Y yo creo que sí que es materialista porque el modo de producción tampoco se puede ver. Al igual que el inconsciente son conceptos teóricos y no se pueden ver ni tocar. Son conceptos, pero yo sí que lo veo materialista. Y por terminar, yo soy físico-matemático, pero justamente pienso que sí que tiene un carácter científico el psicoanálisis y el materialismo histórico, y si no están tan desarrollados como otras ciencias, es porque no interesa desarrollarlas, no interesa curar a la gente, no interesa que la gente, o sea, porque no interesa, no porque no valga. Entonces yo pienso que... Yo creo que quiero plantear una pregunta. ¿Cuál es la lucha de clases hoy en día? Para entenderlo conmigo. ¿Cuál es? Ustedes que me están ganando clases, cuando ya no se puede elegir el comunismo, sí, pero claro, cuando no se puede elegir, ya el comunismo no se elige, ya solo se elige entre capitalismo y capitalismo. Ya no hay otra opción. Tú vas a cualquier escuela o cualquier sitio y ya no se enseña otra disciplina que no sea capitalismo por el capitalismo. Entonces, yo quiero saber dónde está la lucha real de clases, o sea, porque si hablamos de hace 40 años, en España, había lucha obrera. Yo no sé dónde están los obreros, dónde están los sindicatos. O sea, me refiero a esta lucha de clases verdadera, o sea, la lucha de verdad, no un partido político que, bueno, puede decir, qué sé yo, ¿no? Ok, perfecto. Teo, José Luis, Hilario, Simón, Nacho.
Comentarios tan rápidos como posible. El texto pues, bueno, me ha llamado la atención, me ha puesto en relación a ese del pueblo y esa especie de educación. Una educación quizá por empatía, cercana a lo mejor al corresponsal de guerra, que es el que está en situación de ver qué es lo que ocurre en esa guerra, en esa lucha, y es el que puede dar voz a aquellos otros, al pueblo. Y quien más lo realizó mediante los estudios de Engels sobre el proletariado, que lo hizo por los testimonios de las mujeres que tenían en ese momento, mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres, en lo que está testimoniado por una serie de temas de terapia que implicaban esas contradicciones internas. Pero ambos lo que hacen es que fracturan precisamente ese sujeto y producen una multiplicidad. O sea, el sujeto es una multiplicidad, no es uno, es múltiple. Y es múltiple y supone una jerarquía, y esa jerarquía supone una construcción, una relación entre ellos y una dinámica. Y entonces esa dinámica lo que lleva es al conflicto. Entonces yo pienso que en el fondo, lo que luego hace Deleuze de ir hacia el concepto de esquizofrenia y de una separación en dos partes, público-privado, lo abierto y lo cerrado, pues en el fondo está haciendo, como también hizo Freud, está haciendo un diagnóstico de lo que da su tiempo, de hacia dónde se dirigen esas contradicciones internas. Y en cuanto a la ciencia, sí, la ciencia ya había descentrado al sujeto, pero ya lo había descentrado desde que lo lleva a que está en el centro del universo a estar dando vueltas alrededor del Sol, aunque eso solamente era un descentramiento y un discurso en contra del dogma religioso, sí, pero luego también hay un descentramiento del ser humano en relación con el conjunto de la evolución material. Por tanto, es un recorrido que es mucho más largo en ese descentramiento, pero sí son estos dos autores, y yo pienso también con ella, que empezando desde Nietzsche y empezando desde Kierkegaard también, empezando desde una serie de autores que no solamente descentran, sino que es que diseminan el sujeto, hacen que el sujeto es una multiplicidad. El sujeto no es un uno. Y si hay un uno, porque se ha construido luego el sujeto, pero posteriormente cada uno hemos construido nuestro sujeto en relación con las relaciones sociales, y luego la sociedad también es esa multiplicidad de posibilidades y de dinamismo. Entonces, el ser descentrado, sí, el ser que ha perdido como sujeto, sujeto soberano, sí, porque ya no es el sujeto soberano, no hay un sujeto, hay una multiplicidad que genera ese sujeto. Entonces, yo no lo veo que sea es diferente porque hay una concepción muy determinada en Althusser de lo que sería el materialismo y de lo que sería el pensamiento de Freud, que es diferente a la concepción que tiene Deleuze, sí, pero en el fondo ese elemento de estudio desde el interior y desde lo que dice el pueblo, desde lo que se dice, porque es lo que está representado de las contradicciones internas, no porque sea algo amorfo, sino porque son las contradicciones internas que se dan, aunque no lo veamos, es ponerse en el lugar del otro para poder llegar a ver eso es algo que está presente en estos autores, tanto en Althusser como luego yo creo que en Deleuze de diferente manera. Pero bueno, José Luis, Mario. Pues a mí sí me parece que el conflicto es inevitable, o sea, yo sí estoy de acuerdo con que hay lucha de clases, otra cosa es que la delimitación de cuáles son exactamente las clases sea mucho más difusa, compleja, etcétera, etcétera, y me parece que el conflicto es estructural y no se puede eliminar, y además que hay diferentes estructuras que se entrecruzan y el conflicto es multidimensional y tal y cual. Perdona, es que Marx no habló de que hay grupos con intereses distintos que tienen conflictos, porque eso ya lo sabe todo el mundo desde que está el ser humano en la Tierra. Habló de algo determinado y concreto. Sí. Eso es lo que yo criticaba, no que no haya grupos con intereses. Claro, pero lo mismo también, igual que Freud, igual que el teórico, dice que la teoría es un modelo simplificado
significado de la realidad. Y él también apunta, luego miras que hay distintos tipos de burguesía, hay, en fin. Desde el punto de referencia poseedor de medios de producción, que fue en su origen el tema, eso se ha diluido absolutamente. Yo creo que sigue siendo un referente. Yo creo que el modo de producción... Si son cuatro los que tienen todos. Pero el hecho de que haya contradicción en el orden social tampoco implica que haya antagonismo o política o lucha de clases. Eso es importante. Perdón, sí. No, bueno, o sea, creo que el modo productivo sigue generando antagonismos y creo que dentro de ellos podemos hablar de clases, pero bueno, esto es un debate, simplemente estaba un poco como posicionándome, y yo por lo tanto también considero que el sujeto nunca va a poder estar centrado o unificado. Ahora bien, lo que me pregunto es si eso significa que el sujeto queda excluido, y a mí me parece que también es una imposibilidad excluirlo, ¿no? Y además me pregunto incluso también si es tan guay, tan bueno o tan deseable que el sujeto no esté centrado. Yo creo que tiene un aspecto positivo, ¿no? Cuando Jorge Alemán dice pues, que el crimen nunca va a poder ser perfecto, por ejemplo, del capitalismo, ¿no? Pues eso esperamos, en la medida en que nunca va a poder cerrar, digamos, la brecha del sujeto, por mucho que trabaje a nivel de la subjetividad y tal y cual, ¿no? Pero yo creo que aparte de que el sujeto no pueda estar centrado, no va a ser unitario, eso no significa que pueda ser excluido por las estructuras en un sentido general, ¿no? Y yo creo además, y retomo algo que mencioné antes, que Marx y Freud estarían de acuerdo con esto, es decir, por ejemplo, la figura del emprendedor, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Que es la que fomenta el neoliberalismo, el capitalismo en su fase más avanzada, cuando ya la globalización pues está cuajando y el mundo ya ha llegado un poco a sus límites y por lo tanto tiene que forzarse lo que en el fondo es la dinámica desde siempre del capitalismo de la competencia y por lo tanto la desestabilización constante de todo el sistema social en aras de un aumento de la reproducción amplia del capital y también por lo tanto de las subjetividades. Entonces yo no sé, el sujeto este neoliberal, emprendedor de sí mismo, es cualquier cosa menos un sujeto centrado y estable y unitario. Al contrario, lo que se fomenta es constantemente que esté descentrado, aspirando a más. Y lo mismo en el sistema general de competencia, ¿no? Y cuando Marx habla, por ejemplo, de que bueno, ese mundo idílico de superación del capitalismo comentará la verdadera historia, que digo yo, que será una historia un poco distinta a esta loca historia de las estructuras llevándonos a los sujetos en un vaivén constante. Algo tendrá que ver un mayor control de las... No es que desaparezcan las estructuras, pero entiendo que jugaremos un papel más consciente, ¿verdad?, los sujetos humanos en ese mundo. Y yo creo que lo mismo podemos señalar pues cuando Freud, en esto que he mencionado antes, de que habla de que al final hay distintos tipos de inconscientes, y no solamente habla de inconsciente reprimido, sino de un inconsciente represor. Y si el inconsciente también hay una instancia en el aparato psíquico que no solo es la reprimida, sino la que reprime, y eso es inconsciente, pero no tiene un vínculo con la consciencia, yo creo que se abre en un campo donde, en fin, estos reduccionismos que vemos en este texto quedan bastante cuestionados incluso por los propios autores en los que pretende apoyar Sartre. Bueno, el lunes estaba yo tan ricamente leyendo el texto de Althusser, viendo su propuesta de no ciencias para el marxismo y el psicoanálisis, las consecuencias que eso tiene, como son la continua, el que no haya verdades ni cosas fijas, el continuo revisionismo lleva evidentemente a las continuas escisiones, expulsiones, enfrentamientos, desmenuzamientos de grupos, de ideología, de partidos que al final, en mi opinión, a lo que acaban llegando es a convertir el conocimiento en opiniones. Ya no se trata de conocimiento, puesto que no hay verdades, no hay conocimiento, sino de opiniones o de maneras de estar circunstanciales o algo así. Pero a lo que quiero llegar, porque eso era el lunes por la tarde, es que por una extraña circunstancia me llegó un hipertexto que se llama Memoria de las ideologías tradicionales, El Capital 1. Es un hipertexto, es un documento que dura 9 horas de visionado en el ordenador o en el televisor o en la PDF o donde sea, y es una lectura de Marx donde ha salido todo
lo que se ha comentado aquí, pero visto desde otro punto de vista. Tan visto desde otro punto de vista que la definición del autor del proyecto, el proyecto nace del cineasta ruso Eisenstein, que se propone rodar El Capital. Y entonces se le ocurre la idea de que para filmar El Capital tiene que hacerlo con la misma técnica con la que Ulises hizo James Joyce hizo el Ulises. Con esa técnica absolutamente fragmentaria, disparada para un lado y para otro. Yo recomiendo muy sinceramente leer ese hipertexto, porque es de verdad una lectura muy nueva, muy fresca. A Javier habrá algunas cosas que le sonarán muy familiares por lo que acabas de decir, de posiciones que entienden que El Capital, el libro El Capital, no es sino un manual para hacer capitalistas. Es decir, es cómo explicarle a la gente cómo hacer dinero, cómo hacerse rico. Eso sería una visión del Capital. Y otra visión, hay por ejemplo, se oye la voz original de Marx en un discurso en Londres, y alucinaréis cuando oigáis la voz con la que este hombre se presentaba a los mítines. Pero hay cosas también absolutamente sorprendentes. Un texto de Marx y Engels hablando sobre la mercancía, en la que habla del alma de las cosas. Las cosas tienen alma, y las mercancías por las noches entre ellas divagan y hacen en Marx. Por eso quiero decir que es una visión completamente distinta, completamente nueva, muy fresca, muy diferente. Sabes que hay una película que se llama El Capital, ¿no? Un alemán. Es que es eso, se llama Memoria de la tradicional ideología o algo parecido, El Capital 1. Esa, 9 horas. Pero de verdad, a mí me parece... es que pensaba que era una propuesta de las 9 horas. Se puso en el día. Si alguien tiene interés, en el blog oficina de ideas libres.blogspot.com hay una entrada que se llama Vuelve Marx o no se ha ido nunca, y ahí está el enlace para la película. Perdona, ¿por qué has dicho que íbamos a alucinar al oírlo? Que como... Pero así, literalmente así. Literalmente así. Ustedes la palabra Ángela. A mí me da la sensación de que Marx y Freud fueron los últimos hitos de pensamiento importantes que ha habido en la filosofía, que a partir de donde desarrolló una teoría súper loca, a partir de donde lo único que hacemos todos es un poco escolástica, estamos todo el rato recuperando el pasado. Pero bueno, me parece que Nietzsche, Freud y Marx lo que han demostrado, descubierto y analizado desde el punto de vista pseudo-científico es que sistemas muy estables y muy fuertes se sostienen sobre la violencia. Y la violencia, no sé yo, la lucha de clases, cómo puede resolver, cómo acabar con la violencia. O sea, quiero decir que la violencia, o sea, que las clases, y todos luchamos contra el otro, no es de que el hombre es un juego para el hombre, vamos, los hombres somos naturalmente psicópatas. Me ha gustado, me parece muy bonito tu discurso, o sea, todo eso está situado en la intención de abusos, ¿no? De prepararnos a marxistas, a materialistas y a psicoanalistas para ayudar a esto de la empatía, pero si el capitalismo sobrevive porque lo que estimula y lo que anima y lo que todo el rato incentiva es la violencia, y eso tiene un éxito extraordinario. Desde Freud y Marx, que lo único que hacemos es como escribas, escribiendo, darle vueltas al mismo, y yo no he visto que se haya planteado ninguna cosa nueva, así. Bueno, el estructuralismo lo que hay es un montón de cosas bonitas por ahí que salen, pero no nada realmente declarable, ¿no? que vea que proponga cambios para que la convivencia del hombre con el hombre y lo mismo pueda ser mejor. No sé, a mí el texto, no sé, su visión esa tan
Bueno, ella, aprovechando que Ángela ha mencionado a un tercero, efectivamente, Nietzsche, Marx y Freud son auténticamente determinantes para el pensamiento actual. Son tres revoluciones teóricas importantes. Yo no diría que hacen una ciencia, ninguno de ellos. No son científicos, son filósofos. Y hacen una filosofía. Y una filosofía es mucho más que una ciencia. Diría a Heidegger, por ejemplo, que también parece que Althusser aquí condena en este libro toda mención a Heidegger y toda fusión de Lacan y Heidegger y toda mención de Lacan a Heidegger como reaccionarismo burgués, porque Heidegger es un nazi y un reaccionario, según Althusser, ¿no? Pues no, vamos a ver, si después de Nietzsche alguien ha llevado más allá a Nietzsche, de Nietzsche mismo, es Heidegger. Si después de Marx alguien ha llevado a Marx más allá de sí mismo, ha sido Althusser. Y si después de Freud alguien ha llevado a Freud más allá de sí mismo, ha sido Lacan. Entonces sí ha habido un progreso teórico. Y tiene que haber un mayor progreso teórico todavía. Entonces yo intento sumar, no restar. Y para que haya progreso teórico. Por ejemplo, claro, no me parece muy interesante que después de ver a Spivak, que estaba aquí hablando que no se puede hablar por el otro, retrocedamos al tema de si puedo yo, haciendo zanjas, poder hablar en nombre de los proletarios. Eso es dar un paso atrás. No, hay que ir adelante. Estamos en que no se puede hablar por el subalterno. En esa situación estamos hoy. Si yo me voy a la zanja y entonces puedo hablar por los proletarios, es un debate de los años 70, está superado. Después, diagnóstico del capitalismo, diagnóstico psiquiátrico. Pues para Freud el malestar en la cultura era la neurosis, para Lacan es la psicosis, para Deleuze es la esquizofrenia. ¿Qué más da? El capitalismo está loco. ¿Cuál diagnóstico le damos? No es tan relevante, ¿no? Lo de Jorge Alemán, ¿no? Ha descubierto la pólvora. Pues no, capítulo 6 inédito del Capital de Marx. Inédito, no está en los tomos del Capital. Muy estudiado, por cierto. El capitalismo ha rebasado la capacidad de reproducción de mercancías y ya es capaz de reproducir subjetividades. Y entonces, ¿cuáles son los medios de producción que permiten reproducir subjetividades? Pues algo nuevo que Althusser no podía ver porque no existía en su tiempo. Los mass media, la tecnología de la información, las imágenes, Facebook, Google, todo esto. ¿Quién ha estudiado eso? Pues por ejemplo Peter Sloterdijk. Hay que sumarlo también a la causa. Sumando como se llega a avances teóricos. Porque efectivamente, si nos quedamos escolásticamente en discusiones bizantinas sobre cosas superadas, pues no. ¿Qué cosas hay entre psicoanálisis y marxismo que ya venía muy bien Althusser y lo plantea aquí? Es decir, la represión. La represión es un término que es tan del marxismo como del psicoanálisis. Muy conciliable. La represión, la dominación. La dominación sobre uno mismo, la dominación internalizada, la dominación social, censura. Claro, Sloterdijk, por ejemplo, es un señor que coge y dice, ha inventado la psicopolítica. Perdona, ¿qué otra cosa hizo Freud en el malestar en la cultura de provenir de una ilusión, Moisés, la religión monoteísta, psicología de las masas, análisis del yo, sino psicopolítica? Pero bueno, si el Sloterdijk tiene la ilusión de que el coreano es Yin Chan, han inventado la psicopolítica, pues yo no le quito la ilusión. Sin embargo, bueno, esto es una tradición que viene desde Freud. Sigamos haciéndolo porque está muy bien y mejorémoslo. Yo por ahí creo que, y lo que está haciendo, por ejemplo, Zizek, Badiou, Laclau, me parece muy interesante. Cuando se hablaba antes de imperialismo, bueno, pues es que en el año 2000 Toninelli escribe Imperio, que es intentar hacer conjugar y confluir a Deleuze y Marx, que son sus referentes teóricos para ese libro.
publicado sintomáticamente en el año 2000. Claro, hay que darle recepción. Y de ahí se puede hablar de descensamiento del sujeto y de multitud de singularidades. Su máxima es la opción. Pero yo creo que no podemos perder la originalidad de este texto, que la conexión dialéctica... Solo una cosita más, porque es que el problema también del texto es cuando tiene esta idea de decir ciencia tan rotunda, cuando, por eso yo sumo a Heidegger y digo con Heidegger la ciencia no piensa, y una filosofía piensa. El marxismo, el psicoanálisis son una filosofía porque en ellas hay pensamiento. No hay ciencia, o sea, sí hay ciencia, pero la ciencia está antes. O sea, hay una cosa por encima del conocimiento de la ciencia, que es el pensamiento, ya desde los griegos. La dianoia, por encima está la noiesis, el pensamiento que se piensa sin la intelección. Y eso es filosofía, no es ciencia. Y que bueno, incluye la ciencia. Entonces ahora el debate de si esto es ciencia, esto no es ciencia, pero yo me encuentro muchas veces con positivistas carpetobetónicos que me dicen, eso no es ciencia porque no utiliza el método experimental. Claro, sí, ya digo, ya, pues, imbécil. Y cuando me daban clase en la facultad de sociología, de antropología, de políticas, esto es ciencia porque es que utilizan métodos experimental. Y mira, hacemos encuestas a los indígenas, y entonces la antropología es experimental. Hacemos encuestas entre los sociólogos, esto es experimental. ¿Qué es esa? La sociología, la antropología, la política, eso no son ciencias. Es que ciencia es solo la biología y la física. Y las matemáticas a lo mejor también. Si es que no es lógica formal, pero que da igual, es el debate de qué es ciencia y qué no es ciencia, no es la ninguna parte. Sí, pero Althusser argumenta que hay una filosofía en Marx. Hay una filosofía que explica a Marx que es precisamente ese estructuralismo que a la Althusser. Eso es, él lo dice que Marx inventa esa filosofía, no es científica directamente. Pero bueno, mira, hemos llegado más o menos al final. Tenemos dos palabras de Nacho, Zacarías. ¿Hay alguien que quiere decir algo que no ha hablado todavía? Todo el mundo puede hablar, pero pues, cada intervención más es una barrera entre nosotros y el bar. Nacho. Yo leí el texto de Althusser y después en el autobús me cayó casualmente otro texto que me gustaría leer una hoja de otro texto, que no es de Althusser. Y dice, nunca Marx o Freud han inspirado a nadie placer. Antes bien todo lo contrario. Y cuando digo placer me refiero al placer que cada uno puede experimentar diciendo cosas simples en su propio nombre. No se habla en nombre propio cuando uno se considera como un yo, una persona o un sujeto. Al contrario, un individuo adquiere un auténtico nombre propio al término del más grave proceso de despersonalización, cuando se abre a las multiplicidades que le atraviesan enteramente, a las intensidades que le recorren. El nombre, como aprehensión instantánea de tal multiplicidad intensiva, es lo contrario de la despersonalización producida por la historia de la filosofía. Es una despersonalización de amor y no de sumisión. Se habla desde el fondo de lo que no se conoce. Yo creo en el secreto, es decir, en la potencia de lo falso, mucho más que en los relatos que dan testimonio de una deplorable creencia en la exactitud y en la verdad. ¿De quién es? Zacarías. Bueno, solamente, como ha dicho la inconsciencia, para mí lo interesante, bueno, no vamos a meternos en las distintas versiones de inconsciencia, ¿no? Porque llevaría su tiempo, pero para mí lo interesante es que sea un concepto operativo. Entonces, y parte de eso, parte de conocerlo a través de los efectos que produce. Entonces, no podemos asirlo.
tenemos los efectos. Entonces, a partir de ahí hay interpretaciones, y las interpretaciones van variando según el tiempo. Entonces, el tema es es algo que yo tenía más en mente, perdona, el tema del marxismo que el psicoanálisis. Pero has puesto la... Sí, no, porque has dicho que como has partido del inconsciente, pero has generalizado como en el estado ideal de toda construcción es estar permanentemente en revisión, pero cuando alguien pide militancia es difícil, simplemente quería mostrar. Pero incluso, mira, siguiendo a Husserl, yo creo que es extrapolable a teoría marxista o lo que sea. El tema, lo interesante es que sean conceptos operativos, no que algo que es una especie de llamarada lo metamos dentro del agua y entonces ya no nos sirve para nada. Entonces se trata de poder mantenerse ahí delante de algo que uno desconoce, en principio. Entonces, que no sabemos, etcétera, etcétera. Hay una, para el psicoanálisis, que bueno, llamarlo filosofía tiene su riesgo, habría mucho que a ver qué significaría eso, pero para el psicoanálisis la importancia de la práctica clínica es fundamental. Entonces, una de las cosas que decía Lacan es que un solo caso crea toda una teoría, un solo caso desmonta toda una teoría, no se necesita más. Entonces, esto es fundamental a la hora de bueno, tú construyes teoría y tal, pero se trata de mantenerse delante de algo que se desconoce y a partir de ahí elaborar. Y lo que se elabora no es para cerrar las cosas, es simplemente operativo. No creo que el pensamiento marxista vaya por ahí, pero bueno. Un par de comentarios finales rápidos, Ernesto y luego Estela. Sí, parecía. No, yo estoy por la cerveza. No, bueno, no, pero yo sí quería, incluso por arrojar un poco de sombra sobre el asunto, ¿no? Porque primero, a mí me parece, una de las frases que me parecen más interesantes del texto es cuando él define la ciencia, dice, habla del marxismo y dice, nos resultará más difícil admitir que el carácter conflictivo de la teoría marxista es constitutivo de su cientificidad, de su objetividad. Es decir, que aquello es científico justamente porque es capaz de generar conflicto. De tal manera que, en cierto modo, se pelea con las ciencias, digamos, establecidas o más convencionales, se las llama burguesas, para llevarlo a su terreno, y, lógicamente, la conflictividad es la que constituye ese otro género de ciencia. Ahora bien, ¿hay ahora mismo algo a lo que se pueda llamar conflictivo? Es decir, en los años 60, 70, ahí había una guerra, una verdadera batalla, justamente empujada por esa especie de pulsión luchadora o conflictividad que incluso llegaba a que nadie se espantase por oír que eso es científico simplemente por el hecho de ser conflictivo. Ahora bien, ahora mismo, con que hay discursos, y discursos que incluso intentan oponerse al sistema establecido, el discurso dominante, etcétera, etcétera, ¿esos son conflictivos? No. Son la manifestación pura y dura de un discurso perfectamente establecido. A mí me hace mucha gracia cuando ya sabéis que yo he sido profesor de filosofía y demás, y dicen, bueno, es que la filosofía es muy necesaria porque estimula el pensamiento crítico. ¿Pensamiento crítico? Si todo el mundo termina pensando lo mismo. Al que tiene pensamiento crítico le dices, a ver, dime lo que cuenta, cuéntame lo que piensas, y te cuenta una batalla perfectamente reconocible. Dices, pues aquí no hay pensamiento crítico, aquí no hay el más mínimo conflicto interior ni exterior, excepto decir, abajo el neoliberalismo, abajo los de arriba, el 1% de sinvergüenzas que nos están explotando a todos, y todo. Pues la verdad es que yo no veo ahí conflicto para nada, sino todo lo contrario, sumisión y admisión de un estado de cosas que difícilmente va a salir adelante justamente por faltar las ciencias conflictivas, que están por inventar. O sea, que hay que inventar, que es la responsabilidad de quien está ahí, que no esperemos que sea Zizek el que nos lo enseñe, por ejemplo, sino que está por inventar. Es que no hay otra cosa, y además que es una suerte que esté por inventar. Lo único es que el top 1%, ¿cómo se dice? Top 1%
su riqueza tiene un carácter muy específico. Sí, lo muestra Piketty en el libro. No es una pelea científica. O sea, que me parece muy bien que... Pero como paréntesis. Decir 1% versus 99 no es una tontería absoluta. Tiene una base. Pero fantástico. Vamos a... Relativamente, no es científica relativamente, porque sí que hay una teorización de ese 1% que desgraciadamente conquista con esa teorización, incluso podría considerarse teorización científica del resto.